Los incidentes se produjeron durante una manifestación pacífica convocada por el gobernante Partido Libertad y Refundación frente al Infop. La presidenta Xiomara Castro, aún en ejercicio, instó a los militantes a exigir el conteo voto por voto para conocer al ganador de los polémicos comicios de noviembre. La democracia en Honduras está en serias dificultades. Quieren manipular nuestra democracia y tomar decisiones que solo al pueblo le corresponde. El recuento especial de votos debió comenzar el pasado 13 de diciembre, pero se retrasó por obstáculos administrativos. El escrutinio debe constatar 2.792 actas que presentan irregularidades. Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos instó al Consejo Nacional Electoral de Honduras a que inicie de inmediato el escrutinio especial para conocer los resultados finales de los comicios. El Consejo Nacional Electoral tiene plazo hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales. Si así no lo hiciera, el problema pasaría al Parlamento hondureño, que no celebra sesiones con sus 128 diputados desde finales de agosto. Escuchamos en estos momentos al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, luego de la convocatoria de la Comisión Permanente. A esta hora de la noche, donde hemos estado reunidos con la Comisión Permanente del Congreso Nacional y hemos tomado decisiones en base a la agenda que vamos a desarrollar desde esta fecha hasta el próximo 20 de enero, así como también algunas instrucciones que se van a dar a una comisión especial que vamos a escribir en breve y dar a conocer al pueblo hondureño la posición constitucional que se debe de ejecutar en caso de que ocurran algunos eventos en la declaratoria de las elecciones. Comunicado. La Comisión Permanente del Congreso Nacional de la República de Honduras, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y en resguardo de la voluntad soberana del pueblo hondureño, comunica. 1. Se convocará a los jefes de bancada para lograr los consensos necesarios y establecer una agenda que priorice la salud pública, impulse la inversión y empleo, ampliar regímenes productivos, acelerar obras viales y desarrollo urbano, que fortalezca la protección a los migrantes con seguros sociales, ingresos de bienes sin impuestos y programas de retorno, que amplíe los derechos humanos y laborales para sectores vulnerables, que modernice la educación técnica y cultural, que refuerce la seguridad y justicia mediante leyes contra las drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, el contrabando y también la aprobación de leyes de teletrabajo y la aprobación de amnistías. 2. Se instruye a la comisión especial nombrada el 21 de marzo de 2025 para que investigara en aquel entonces los hechos ocurridos en las elecciones primarias de marzo de 2025, a que de manera inmediata proceda a investigar y documentar los hechos ocurridos en el proceso de las elecciones generales 2025. 3. Se hace del conocimiento del pueblo hondureño que la Ley Electoral de Honduras establece en su artículo 284 el plazo y publicación de la declaratoria de elecciones generales. El Consejo Nacional Electoral debe hacer la declaratoria de elecciones a más tardar
30 días calendario después de efectuadas las elecciones y ordenar el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, comunicándole a los poderes del Estado y a las organizaciones políticas que participaron en las elecciones generales. La comunicación se debe de hacer mediante certificación íntegra del acta de escrutinio general. A cada ciudadano electo se le debe extender su respectiva credencial. Asimismo, la Constitución de la República establece en su artículo 205 que corresponde al Congreso Nacional, entre otras atribuciones, la siguiente. Numeral 7. Hacer el escrutinio de votos y declarar la elección del presidente y designados a la presidencia y diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano y de los miembros de las corporaciones municipales, cuando el Consejo Nacional Electoral no lo hubiere hecho. Por lo que, ante una posible falta de declaratoria formal y conforme a la ley de las elecciones, por parte del Consejo Nacional Electoral, será la Comisión Permanente de este Poder del Estado, en su caso, que en el marco de las atribuciones establecidas en el artículo 208, numeral 8 de la Constitución de la República, convocará al Pleno del Congreso Nacional para efectuar el escrutinio de votos de cada una de las 19.167 juntas receptoras de votos a nivel nacional, porque el pueblo demanda el conteo voto por voto para garantizar al país confiabilidad, transparencia, tranquilidad, asegurando que el escrutinio final refleje con exactitud la decisión expresada en las urnas por la ciudadanía. Reafirmamos el compromiso institucional del Congreso Nacional con el respeto irrestricto de la voluntad soberana del pueblo y de la preservación del orden democrático. Con esta resolución, la Comisión Permanente comunica a todos los hondureños y hondureñas su determinación de hacer prevalecer el mandato que emana del voto popular y de poner a disposición mecanismos claros, transparentes y verificables que disipen cualquier incertidumbre sobre el resultado electoral que en este momento existe. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los 18 días del mes de diciembre del año 2025, Comisión Permanente, Congreso Nacional. Como hondureña esperaría que se restablezca la verdad que ha sido arrebatada en las urnas a través de este mega y vergonzoso fraude. Bueno, que sea transparente y en cuanto al tiempo ellos saben sus términos, pero sí esperamos que la voluntad del pueblo sea la que al final prevalezca, ¿verdad? Para respetar la voluntad y soberanía del pueblo de voto por voto, de las 19.167 actas presidenciales, respetaré, repito, aún en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral. Bueno, un saludo y bendiciones a todos. Esta mañana la Conferencia Episcopal de Honduras en pleno, es decir, todos los obispos a nivel nacional están reunidos desde el día de ayer en un encuentro anual que hacen para esta época. Se han tenido que reunir por la preocupación y la tristeza que ellos mismos manifiestan en el mensaje ante las noticias que les llegan. Pensando en esto y la preocupación, han decidido enviar este mensaje recordando en primer lugar a la población hondureña que manifestó su deseo y su voluntad mediante el voto el día 30 de noviembre, recalcando, y hay que recalcar que se hizo de una manera pacífica, democrática, cívica, en una verdadera fiesta electoral.
Y ellos están recordando que este proceso que se realizó de esta manera debe ser respetado. Y leo textualmente: tras una jornada electoral en la que los ciudadanos expresaron pacíficamente su voluntad, no queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla. Ese es el llamado que están haciendo. Ellos quieren reiterar que durante todo este año también se han emitido de parte de la Conferencia Episcopal muchos mensajes, llamados, entre ellos mensajes a la paz, al diálogo y en este caso particular en el respeto a las instituciones, a las leyes y a la Constitución de la República. La voz del pueblo es la voz de Dios, dicen. Entonces, desconocer la voluntad del pueblo es desconocer esa voz que tiene cada 4 años los hondureños. Sí, ellos han querido expresar, y por eso de hecho esta expresión tan bonito, ¿no? La voz del pueblo soberano, eso es lo que se tiene que respetar. No se trata de respetar los anhelos o deseos válidos de los políticos, de los partidos, sino la voz del pueblo que ha manifestado, insisto, respetuosa y pacíficamente en las urnas. Se debe de buscar ya el diálogo para la transición, porque de un lado la oposición denuncia autogolpe y del otro lado el oficialismo denuncia golpe. Bueno, hay que recordar una cosa muy importante, pues se dicen muchas cosas, pero lo que hablan son los hechos. Los hechos es que hubo una votación. Los hechos es que ya hay una tendencia hacia 2 candidatos. Los hechos son que la diferencia entre ambos es muy corta y tiende casi a 0. Es muy corta la diferencia que hay entre ambos candidatos que han sacado la mayor cantidad de votos. Por eso yo creo que en estas circunstancias especiales, únicas que está viviendo el país, hay que respetar el proceso que el Consejo Nacional Electoral, y hay que procurar más bien apoyarlos como podamos, medios de comunicación, sociedad civil, iglesia, para que lo puedan llevar tranquila y pacíficamente y puedan hacer una declaratoria en tiempo, que esto es importante. El CNE está en tiempo, porque ellos tienen hasta el 30 de diciembre para hacer una declaratoria, así que estamos en tiempo. Y a eso iba a consultarle, padre, para finalizar ese mensaje a las consejeras y a los consejeros en general, porque están prácticamente laborando desde la clandestinidad al decir que han tenido que ausentarse de los espacios físicos del Consejo Nacional Electoral debido al temor que sienten incluso de perder su vida por lo que está ocurriendo en esta crispación política. Sí, yo creo que esto es algo lamentable y es la realidad de nuestro país. También es consecuencia de cuando se ha generado tanta división y tanto odio. Hacer un llamado para todos, recordarles que somos Honduras, que somos hondureños, que lo que tiene que primar es la patria. Aquí van a crecer sus hijos, aquí crece su familia. Yo no creo que haya alguien que tenga verdaderamente que tenga conciencia de la realidad, que desee el mal y la división para el país. Yo creo que es fundamental, y los obispos están llamando a esto, al diálogo, la armonía, la paz, la tranquilidad, e insistir en el respeto a la voluntad del pueblo soberano que emitió su voto el 30 de noviembre. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hull, confirmó que el escrutinio especial inició con la revisión de 2 maletas electorales correspondientes al Centro Evangélico Bethel, ubicado en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida. La confirmación fue realizada a través de una publicación en su cuenta oficial de red social X, donde detalló que el proceso comenzó con la presencia de observadores nacionales e internacionales, como parte de las garantías de transparencia en el desarrollo del escrutinio especial. Según lo informado por la consejera, el escrutinio especial corresponde al nivel electivo presidencial y se inició específicamente con esas 2 maletas del Centro Evangélico Bethel, marcando así el arranque formal del proceso tras varios días de espera. Ana Paola Hull explicó que,
Una vez realizada la verificación técnica de la transmisión de esas dos actas, se permitirá el ingreso de todos los miembros presentes de las juntas electorales de votos receptoras, quienes continuarán con el escrutinio especial en todas las mesas correspondientes. Esto asegura que cada paso del conteo se realice bajo la supervisión de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia y el cumplimiento de la normativa electoral vigente. La consejera presidenta también hizo un llamado directo a la población hondureña para que participe como observadora del proceso, siguiendo en tiempo real el escrutinio especial a través de la transmisión en vivo habilitada en la plataforma de YouTube. Paul destacó que la participación ciudadana permite una mayor vigilancia sobre el desarrollo del escrutinio y contribuye a generar confianza en los resultados que serán declarados oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. En la misma publicación, Paul compartió un video donde se muestran las imágenes del inicio del escrutinio especial, luego de 18 días de retraso. En el material audiovisual se observa el ingreso del personal autorizado, la apertura de las maletas electorales y la revisión voto por voto, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos y asegurando que cada acta sea tratada con tal cuidado y precisión. Ana Paola Hall reiteró que este escrutinio especial no solo busca cumplir con el cronograma electoral, sino también generar confianza entre la ciudadanía. Cada paso, desde la apertura de las maletas hasta la transmisión de los resultados, es supervisado por observadores nacionales e internacionales. La tensión política en Honduras escala a niveles críticos. El llamado a la movilización de las bases del Partido Oficialista Libre, hecho por el expresidente José Manuel Zelaya, ha derivado en disturbios que mantienen en alerta el sistema electoral. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, advirtió sobre un atentado inaceptable contra la democracia y alertó del riesgo real de que el proceso electoral se pierda. Ante este escenario, solicitó apoyo al ejército para resguardar las instalaciones del CNE, donde debe iniciar el recuento especial de boletas con inconsistencias que definirán una elección ajustada. Este jueves asumieron las riendas de las Fuerzas Armadas el coronel Héctor Valerio Ardón, quien será el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto en sustitución de Rubén Hernández. El coronel de Ingeniería Luis Alonso Rosales Cardoso, quien será subjefe del Estado Mayor Conjunto. El coronel de Caballería Marco Alexander Lanza Ávila, quien será el nuevo inspector general. El coronel de Infantería José Rodimiro Muricho, quien es el nuevo comandante del Ejército. El general de brigada Walter Januario Paz, quien se convierte en el jefe de la Fuerza Aérea Hondureña. El capitán de navío Ricardo Dubón Cabrera, quien es el nuevo jefe comandante de la Fuerza Naval de Honduras. El coronel de Infantería Selvin Antunes, quien será el nuevo jefe de la Policía Militar de Orden Público. En dicho acto, la presidenta Xiomara Castro envió varios mensajes importantes a la nación hondureña, pero el más destacado fue que va a reconocer los resultados de las elecciones y que comenzará un proceso de transición ordenado y en paz. Respetaré, repito, aún en estas difíciles circunstancias, al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral. La transición pacífica de mi gobierno al nuevo régimen. 27 de enero, pacíficamente, terminaré mi mandato como la primera mujer presidenta de la República. Este mensaje de la presidenta de la República da confianza y tranquilidad después de días de mucha incertidumbre por denuncias de supuesto fraude y presiones que mantuvieron en duda el desarrollo del escrutinio especial. Que han asegurado que van a ser respetuosos de la Constitución de la República, y ese respeto pasa por permitir que la presidenta Xiomara Castro pueda entregar el poder el próximo 27 de enero, que entren las nuevas autoridades, que se permita que el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo de manera efectiva y que en las próximas semanas podamos tener una declaración oficial. Así es que la presidenta Xiomara Castro también anunció la creación de un nuevo banco para las Fuerzas Armadas, tras superar todos los requisitos exigidos por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. También nombró al general Rubén Hernández, ex jefe de las Fuerzas Armadas, como nuevo ministro de Defensa para lo que resta de su gobierno, tal y
así como había trascendido de manera preliminar en medios de comunicación. Este día, el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, asumirá el honroso cargo de secretario de Defensa. Hoy se complace en anunciar al pueblo hondureño un paso histórico para la institucionalidad militar. Las gestiones y estudios de factibilidad para la creación de un nuevo banco para las Fuerzas Armadas de Honduras han sido aprobadas y concluidas satisfactoriamente. Con la frase misión cumplida y enumerando varios proyectos de acercamiento y servicio al pueblo, se despidió del cargo el general Roosevelt Hernández, quien no pasó por alto mencionar a los medios de comunicación y también dio a conocer que no ha expresado ninguna intención de afectar al colega periodista Renato Álvarez en relación al último escándalo por la filtración de un informe de inteligencia después de los hechos registrados en el Infop. Desarrollamos ciertos programas que nos permitieron acercarnos al pueblo hondureño. Guerra contra la basura, la cual se realizó evitando inundaciones, principalmente en los mercados populares de Comayagüela y en otros sectores de la capital. Agradezco a los medios de comunicación, a aquellos periodistas con quien tuvimos la oportunidad de compartir, de apoyarnos en aras de brindar la información veraz a la sociedad hondureña. No llevo ningún resentimiento con alguno de ustedes que públicamente irrespetaron mi persona y la institucionalidad que representamos e irrespetaron mi familia, que públicamente me amenazaron en aras de hacerme actuar a su antojo. De manera pública le expreso al licenciado Renato Álvarez que no he expresado ni en mi corazón ni de mi boca la intención de dañar su integridad física o algo mayor. El comunicador social Renato Álvarez contestó al general asegurando que rectificar es de sabios, aunque no despejó las dudas que se formaron sobre este tema. Pero si él dice que no era para hacerme daño, yo lo acepto. Y otra cosa, lo que yo pude haber dicho del ex jefe del Estado Mayor Conjunto no fue para dañar a su familia. Si yo tengo hijos, si yo tengo esposa, no llevaba esa intención. A 40 días de que concluya el gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a 18 días después de las elecciones generales, los mensajes escuchados en el acto de cambio de mando de las Fuerzas Armadas dan un ambiente de confianza al pueblo hondureño, después de muchas dudas y confusiones. La pregunta que surge es, ¿y qué pensará hacer? ¿Qué planes habrá para ese mes y fracción que es la duración que él podrá tener en ese cargo? ¿Qué es lo que estarán tramando? Esa es la gran pregunta. Otros analistas interpretan el nombramiento como una aspiración personal largamente manifestada, aunque subrayan la necesidad de que el proceso de relevo gubernamental se respete sin tensiones. Creo que es un sueño que él tenía, ¿verdad? Prácticamente se le veía, se podía manifestar en sus comparecencias que él quería pertenecer al gabinete. Bueno, y se le dio. Ahora lo importante, ojalá que solo sea un mes más, ¿verdad? Que exista una transición del poder hacia el nuevo gobierno para que tengamos una toma de posesión el 27 de enero. Con el calendario político avanzando y el cambio de gobierno a la vista, el nombramiento abre un nuevo capítulo de la recta final de la actual administración, marcado por interrogantes sobre el rol real que jugará la Secretaría de Defensa en este breve periodo. Discurso durante el acto del traspaso de mando en la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, la presidenta Xiomara Castro reconoció la labor del alto mando militar y el ahora ex jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. Destacó su eficiencia y disciplina al frente de la institución, aunque su gestión no estuvo exenta de controversias por su aparente cercanía con el poder político, lo que generó cuestionamientos sobre la neutralidad institucional de las Fuerzas Armadas. Este día resaltamos la responsabilidad histórica de las Fuerzas Armadas como garante de la soberanía nacional, del orden constitucional y el respeto a la voluntad
del pueblo hondureño. El general Roosevelt Hernández se ha desempeñado con capacidad y eficiencia, igual que los generales que lo acompañan en la conducción del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cumpliendo las misiones encomendadas por la Comandancia General. Durante la ceremonia, la mandataria anunció que el general Hernández asumirá el cargo de secretario de Defensa Nacional, posición que hasta ahora ocupaba la propia presidenta de manera interina. Quiero también aprovechar esta oportunidad para anunciar al pueblo hondureño que este día el general en condición de retiro, Roosevelt Hernández, asumirá el honroso cargo de secretario de Defensa. Dialogamos con el analista Germán Lobo conforme a cuáles son los riesgos que se pueden enfrentar si Roosevelt Hernández asume las riendas de la Secretaría de Defensa. Muy buena, mi amiga, un placer para mí saludarla. Para empezar, don Roosevelt Hernández hoy no causa baja, aun cuando deje la jefatura de las Fuerzas Armadas. Él causa baja, y ellos lo han hecho público, el 31 de diciembre, lo que indica que en ese momento pasaría a la condición de general retirado y en ese sentido a la vida civil, y hasta después de que cause baja él podría optar a un cargo civil. Sin embargo, nosotros, por lo menos Germán Lobo lo interpreta como un acto de intimidación de parte de Libertad y Refundación, como para meternos miedo, y ese miedo ya lo perdimos. En materia política no va a afectar lo que la población hondureña, un 80% de los ciudadanos hemos decidido, que tenemos que tener un nuevo presidente y no será de Libertad y Refundación. Ya se habla de que Rixi Moncada podría asumir la Secretaría de Gobernación. Yo creo que debemos de orientar a la sociedad hondureña y apartar eso de la mente y estrategia de Libertad y Refundación. El Consejo Nacional Electoral está obligado a darnos una declaratoria por muy tarde el 30 de diciembre. Y para tal efecto, hoy se dará inicio o continuará el proceso del escrutinio general, que dentro del escrutinio general está concebido hacer todas las revisiones de aquellas actas con inconsistencia, así como atender todas las impugnaciones que hayan presentado los partidos políticos y candidatos a cualquier cargo de elección popular. Confiemos y estamos seguros que vamos a tener una declaratoria. No hay espacio para esa jugada política que Libre ha pretendido venirnos a vender y ponernos y calentarnos nuestra paz y nuestra tranquilidad. ¿Cuál ha sido los efectos que ha dado esta polarización en la que se mantuvo todo el proceso electoral? Bueno, estamos conscientes que el partido de gobierno estuvo atacando al Consejo Nacional Electoral y para eso estuvo instrumentalizando todo al Ministerio Público, a las Fuerzas Armadas, al mismo Congreso Nacional y a la Corte Suprema. Sin embargo, los hondureños hemos defendido nuestra democracia, hemos acudido masivamente a las urnas y el 80% de los hondureños hemos decidido que ellos ya no continúan en el poder. Y lo que se ha dado, estos pequeños impases que se han dado al interior del órgano electoral entre los partidos políticos, ha sido una jugada en la cual le tiraron una conchita de mínimo a alguien y cayó en el juego de Libertad y Refundación. Pero hoy ya los partidos han recapacitado y van a seguir con el proceso electoral. Honduras vive horas de alto voltaje político. Mientras el país aún digiere una crisis postelectoral cargada de denuncias de fraude, desconfianza institucional y tensión social, dos frentes explosivos comienzan a entrelazarse en un mismo relato que sacude la región. La supuesta negociación del poder por impunidad familiar y la polémica por una presunta injerencia de Estados Unidos en los comicios. En medio de una crisis postelectoral que mantiene al país con los nervios de punta, una nueva denuncia sacude el tablero político como un terremoto institucional. El expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras, FPH,
Dagoberto Rodríguez lanzó una acusación explosiva contra el coordinador general de Libre, Manuel Mel Zelaya, a quien señala de condicionar la entrega del poder a una amnistía total para su clan familiar y al bloqueo de eventuales extradiciones a Estados Unidos. Según Rodríguez, Zelaya habría puesto sobre la mesa una exigencia que hiela la sangre democrática. No hay alternabilidad presidencial el 27 de enero de 2026 si no hay blindaje legal para los suyos. En particular, mencionó a Carlos Zelaya y otros allegados, quienes, afirma, estarían bajo la lupa internacional. La denuncia, presentada como una alerta pública, dibuja un escenario donde la institucionalidad no se negocia, se subasta. Esto es una burla al pueblo hondureño, advirtió Rodríguez, al sostener que la cúpula de Libre estaría utilizando la transición de poder como moneda de cambio, en un contexto marcado por acusaciones de fraude, desconfianza ciudadana y una tensión política que ya se siente en las calles, en los cuarteles y en las redes. Dagoberto Rodríguez alerta que Mel Zelaya exige amnistía para su familia y no extradición de su hermano para entregar el poder. Recientemente, el periodista Dagoberto Rodríguez señaló en su cuenta de X que el expresidente Mel Zelaya ha condicionado la entrega del poder y la alternabilidad presidencial el próximo 27 de enero a la aprobación de una amnistía para su familia. Según Rodríguez, Zelaya habría solicitado que su hermano Carlos Zelaya y ningún otro miembro de su familia sea extraditado a Estados Unidos como parte de este acuerdo, generando críticas sobre su disposición para garantizar la transición política en Honduras. El periodista calificó la acción como una burla a los hondureños, señalando que este tipo de condiciones contraviene los principios de transparencia y legalidad que deben acompañar la alternancia democrática. Estas declaraciones surgen en un contexto de tensión política, donde se espera que los actores involucrados respeten los procesos constitucionales y permitan un traspaso de poder ordenado y conforme a la ley. Rodríguez enfatizó que cualquier intento de condicionar la entrega del poder podría generar cuestionamientos nacionales e internacionales sobre la seriedad del proceso de alternabilidad en el país. La democracia en pausa, el calendario constitucional en suspenso y la justicia, según la denuncia, con precio familiar. Mientras tanto, el país observa cómo el debate deja de ser ideológico para convertirse en una pregunta incómoda. ¿Quién manda en Honduras, las leyes o los apellidos? Hasta ahora, desde Libre no se ha emitido una respuesta oficial que desmienta de forma directa estas acusaciones. El silencio, en un país inflamable, también hace ruido. Con el reloj avanzando hacia 2026, Honduras no solo enfrenta una transición política, sino una prueba histórica. Si el poder se entrega por mandato constitucional o por conveniencia personal, la mecha está encendida y el país contiene la respiración. Pero cuando el escenario ya parecía suficientemente incendiado, Washington apareció en la sala. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el representante de Estados Unidos, Michael Kozak, negó de forma tajante cualquier intervención de su país en el proceso electoral hondureño, luego de que el oficialismo denunciara una supuesta injerencia del expresidente Donald Trump a favor del candidato nacionalista Nasri Asfura. Una publicación en redes sociales de nuestro presidente expresando su preferencia no constituye interferencia electoral, sentenció Kozak, rechazando lo que calificó como acusaciones infundadas de manipulación. El Partido Liberal está haciendo precisamente lo que nosotros advertimos el 25 de noviembre. Desvirtuar el proceso electoral. No queremos ver otra Venezuela y no aceptamos ningún menoscabo de los principios de la Carta Democrática Interamericana. Seguiremos apoyando a las instituciones en salvaguardia del proceso electoral. Felicitamos al pueblo hondureño que el 30 de noviembre acudió pacíficamente a emitir su voto y sigue esperando con paciencia el escrutinio. Apoyamos a todos quienes han llamado a la paz y la calma en este proceso y también reconocemos la labor importante de las Fuerzas Armadas hondureñas en apoyo de la calma y también la labor del CNI para asegurar la certidumbre y la trazabilidad. Que quede muy claro, Estados Unidos apoya la integridad del proceso electoral hondureño. El pueblo tiene que manifestarse libremente y condenamos
incisivamente a quienes quieren llamar a la violencia en los términos más enfáticos posibles. Ejecución de las soluciones tecnológicas para el procesamiento adecuado de los resultados electorales, pero no han observado dolo ni manipulación evidente del material electoral ni en los sistemas informáticos. En suma, hemos visto atrasos, pero no indicios que nos hagan dudar de los resultados. Estos atrasos han hecho que la incertidumbre natural a cualquier proceso electoral se haya transformado en especulación. Esto es problemático en cualquier elección, pero lo que es aún más en un escenario con resultados sumamente ajustados, escenario anticipado por los datos estadísticos recabados por las y los observadores. Subrayó además que el pueblo hondureño fue libre de votar y lanzó una advertencia directa. No se debe despojar a la ciudadanía de su elección. Responderemos con decisión a quienes desafíen la voluntad popular, al tiempo que condenó los llamados a la violencia. Las declaraciones de COSAC respondieron a la intervención del vicecanciller Gerardo Torres, quien sostuvo que los mensajes de Trump, emitidos días antes de los comicios, pudieron influir en los votantes, especialmente cuando calificó públicamente a Asfura como el único verdadero amigo de la libertad de Honduras, y habló de una alianza para combatir a los narcocomunistas. A esto se sumó la polémica generada por el anuncio de un indulto para el expresidente Juan Orlando Hernández, hecho que el oficialismo interpretó como una señal directa de presión política externa. Mientras Estados Unidos intenta bajar la temperatura desde la OEA, dentro de Honduras la sensación es otra. El país está atrapado entre acusaciones cruzadas, silencios estratégicos y un poder que nadie quiere soltar sin garantías. La pregunta ya no es solo quién ganó las elecciones, sino quién controla la salida, quién negocia la justicia y hasta dónde llega la paciencia de un pueblo exhausto. Honduras no está en campaña, está en cuenta regresiva, y cada declaración, dentro o fuera del país, suena menos a diplomacia y más a preludio de tormenta. En un movimiento que muchos califican como la estocada final a la democracia hondureña, el oficialismo ha sacudido el tablero político. Mientras el país contiene el aliento tras semanas de silencio electoral, la designación de Ritzy Moncada como nueva ministra de Gobernación ha encendido todas las alarmas. Sí, esa misma Ritzy Moncada que envidia al sistema cubano y es fiel admiradora de Fidel Castro. Yo estoy contra el modelo hondureño. No, pero usted habló en aquel momento de que admiraba a Cuba. Entonces, por eso lo digo, este momento tengo admiración, lo admira en el modelo económico, tengo admiración, en los resultados hacia la gente. Tengo admiración, no es por Cuba, por su líder histórico revolucionario, por Fidel Castro. Para los sectores de oposición y analistas críticos, no se trata de un simple cambio de gabinete. Es el montaje del escenario para la perpetuación de libertad y refundación en el poder. La sombra de la sucesión estratégica, el ascenso de Moncada, quien recientemente sufrió una estrepitosa derrota en las urnas quedando relegada al tercer lugar, es visto como la antesala de una maniobra desesperada. Rumores de pasillo sugieren que la presidenta Xiomara Castro podría estar preparando su renuncia, dejando el país en manos de su aliada más radical. Es un golpe de Estado a la institucionalidad en la propia cara del pueblo. Afirman voces disidentes que ven en esta jugada el sello distintivo de Manuel Mel Zelaya. ¿Honduras siguiendo los pasos de Venezuela? La admiración confesa de Moncada por el sistema cubano y la figura de Fidel Castro no es un secreto. Esta ideología, sumada a la parálisis deliberada en la declaratoria de elecciones por parte del CNE, apunta a una estrategia de desgaste y control similar a la utilizada por el régimen de Nicolás Maduro. Aquel imperio aliado aquí con el crimen organizado. Todos sabemos qué ocurrió el domingo 30. El domingo 30. Los que dictaron la orden de allá con sus aliados aquí dieron un brutal golpe electoral porque quieren hacer desaparecer al partido, a la
La narrativa es clara: anular la voluntad popular mediante un parapeto electoral que permita al neototalitarismo afianzarse en la región. Washington lanza ultimátum. La respuesta del gigante del norte no se hizo esperar. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos ha roto el silencio diplomático con un mensaje contundente. Exigencia inmediata. El CNE debe iniciar el escrutinio especial ya. Consecuencias reales. Cualquier intento de obstaculizar la labor institucional o perturbar el orden público tendrá repercusiones directas. Respeto al voto. El voto de 3.4 millones de hondureños debe ser escuchado. El Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos envió este miércoles un mensaje contundente en medio de la crisis postelectoral que atraviesa Honduras, al exigir que el Consejo Nacional Electoral, CNE, inicie de inmediato el proceso de escrutinio especial para concluir y oficializar los resultados de las elecciones generales. A través de un pronunciamiento público difundido en la red social X, la oficina adscrita al Departamento de Estado estadounidense subrayó que cualquier llamado a perturbar el orden público o a obstaculizar la labor institucional del CNE tendrá consecuencias, en una clara advertencia frente a intentos de presión política, bloqueos o acciones de fuerza que puedan afectar el desarrollo del proceso electoral. En Honduras, el Consejo Nacional Electoral, CNE, debe iniciar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales. Cualquier llamado a perturbar el orden público o el trabajo del CNE será recibido con consecuencias. Las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y defendidas, enfatizó el Buró del Hemisferio Occidental, al tiempo que recalcó la necesidad de que las autoridades electorales actúen con apego a la ley, transparencia y responsabilidad democrática como pilares fundamentales para la credibilidad del proceso. El pronunciamiento se produce en un momento clave del escenario postelectoral, cuando el país permanece a la expectativa de la finalización del escrutinio especial, mecanismo considerado decisivo para cerrar oficialmente los resultados, en un contexto marcado por tensiones políticas, denuncias cruzadas y llamados a la movilización. Para diversos analistas, la postura de Washington constituye una señal de respaldo a la institucionalidad electoral y un mensaje directo a los actores políticos hondureños para que encaucen sus diferencias por la vía legal, evitando escenarios de confrontación que puedan derivar en inestabilidad social o institucional. La posición de Estados Unidos se suma a otros pronunciamientos internacionales que han llamado a respetar la voluntad popular expresada en las urnas, reforzando la presión externa para que el proceso electoral hondureño concluya de manera ordenada, transparente y conforme al marco constitucional, garantizando así la estabilidad democrática del país. La tensión es total, con enfrentamientos reportados en el Infop y una crisis que suma ya 3 semanas sin resultados oficiales. Honduras se encuentra en una encrucijada histórica. O se respeta la voluntad popular, o se consolida el proyecto que busca convertir a la patria de Morazán en el nuevo satélite del socialismo del siglo XXI. La crisis electoral en Honduras escala a niveles alarmantes. La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Ana Paola Hall, lanzó este lunes una advertencia que sacudió al país. Existe un considerable riesgo de que se pierda el proceso electoral correspondiente a los comicios generales del 30 de noviembre, según informó F Noticias. Estas fueron sus recientes palabras en la red social de X. La presidenta escribió: continúan acciones que impiden las condiciones necesarias para iniciar los escrutinios especiales. Frente a estos hechos, que constituyen delito, se han tomado estas medidas. 1. Se ha solicitado apoyo al jefe del Estado Mayor Conjunto para que resguarde la seguridad del personal del CNE en Info, el material electoral que ahí se encuentra y las instalaciones. 2. Se ha instruido remitir comunicación a los partidos políticos como responsables de acreditar los miembros de juntas especiales a cargo del escrutinio especial de acuerdo a la ley electoral. En la misma, se les informa la imposibilidad de iniciar los escrutinios especiales y se les solicita que tomen las medidas necesarias para que las personas que han enviado a cumplir una función legal no continúen acciones reñidas con la ley al impedir el procesal electoral. Hago un llamado al Colegio de Abogados de Honduras para que nos presten apoyo, desplazando notarios que levanten acta de todo lo que está sucediendo en Info a efecto de documentar posteriores acciones legales. Asimismo, hago un llamado a la comunidad internacional y a los observadores a documentar el inaceptable atentado a la democracia que algunos están planeando y ejecutando, que puede desencadenar en situaciones insospechadas e insostenibles que el país no puede permitir. Pueblo hondureño, es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz.
Dejo constancia que, a pesar de no poder estar presencialmente en nuestros domicilios, ni en el CNE e Info, seguimos de pie, con la fuerza y convicción que solamente se tiene cuando se está convencido de que se actúa de acuerdo con la Constitución y la ley. El proceso electoral debe continuar hasta llegar a la declaratoria y así será. A los que están socavando la democracia de Honduras les recuerdo, el mundo observa y la historia juzga implacablemente. La declaración, directa y sin rodeos, enciende todas las alarmas sobre el futuro democrático de Honduras. Hall reconoció que el proceso enfrenta amenazas graves que podrían comprometer su validez, en medio de tensiones políticas, desconfianza ciudadana y cuestionamientos al manejo de resultados clave. Fuentes cercanas al órgano electoral señalan que los problemas no son menores. Presiones internas y externas, fallas críticas en etapas sensibles del escrutinio y una creciente confrontación entre actores políticos estarían empujando al sistema al colapso institucional. El fantasma de la anulación, el caos postelectoral o un conflicto de poder comienza a tomar forma. La advertencia del CNE llega cuando el país exige certezas y transparencia. Sin embargo, el mensaje que se proyecta es devastador. Las elecciones podrían naufragar, dejando a Honduras en una peligrosa zona gris, sin resultados claros ni legitimidad reconocida. Mientras tanto, la ciudadanía observa con preocupación. ¿Quién responde si el proceso se pierde? ¿Quién asume las consecuencias de un quiebre democrático? La pregunta queda en el aire, pero el reloj corre y la crisis ya está desatada.